Esta mañana, en estos breves minutos, sobre este tema tan importante sobre lo que es la resurrección. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 1 hasta el 12? Vamos a estar leyendo. Les repito, Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Si tienes Biblia ahí, me puedes acompañar. Si no tienes Biblia, entonces aquí también voy a estar leyéndole el texto bíblico. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué interesante la historia de esta mañana. Una historia verídica, una historia, amados hermanos, donde ocurrió esto hace más de 2000 años atrás y sigue teniendo efecto en nuestro tiempo. Quisiera hablarles un poco sobre el tema de ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mismas palabras que usaron los ángeles que removieron la piedra que tenía Jesús, en la tumba de Jesús, para poder no salir de allí según los religiosos y políticos de aquella época. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué cosas nosotros podemos ver en esta mañana, en este texto tan valioso, tan importante que investigó nuestro evangelista Lucas? Lucas no fue el discípulo directo, no fue tampoco el testigo ocular. Él no caminó con Jesús, pero después Lucas también se convierte a Jesucristo y hace una investigación completa, profunda acerca de la vida de Jesús. Por lo tanto, Lucas, el doctor Lucas, como que se acerca más todavía a los hechos de aquel momento de hace 2000 años atrás. Por eso hemos tomado Lucas capítulo 24. Dice la Biblia, el primer día de la semana muy de mañana. El primer día de la semana es domingo realmente. Es el primer día de la semana, cuando la semana comienza. Recuerden, ayer en la transmisión yo estaba hablando sobre el día sábado. El día sábado era un día de descanso, es un día de descanso todavía para los judíos, donde no se hace absolutamente nada, y hablé un poco de los cambios que ha ocurrido a lo largo de los años, de los periodos y de la historia sobre el significado del tiempo de descanso. El día viernes Jesús fue crucificado, rápidamente tuvieron que sepultar a Jesús porque ya llegaba viernes 6 de la tarde, y cuando pasa las 6 de la tarde el viernes, para los judíos era sábado ya y era tiempo de descanso donde no tienen que hacer más nada. Por lo tanto, las mujeres no tuvieron tiempo para poder aromatizar, podemos decir, el cuerpo de Jesús. No tuvieron tiempo, prepararon el día viernes todas las especies aromáticas, pero no pudieron ungir el cuerpo de Jesús. Rápidamente se lo llevaron a la tumba porque ya era tarde y estaba, digamos, entrando ya el tiempo de descanso.
Entonces las mujeres descansaron todo el día sábado, también los discípulos. Ahora ha amanecido y es un nuevo día. Y lo primero que hacen las mujeres, las discípulas de Jesús, es ir al sepulcro para poder continuar el proceso de la sepultura de Jesús, para poder cumplir con el rito que ellos siempre realizan, que es la costumbre, que es la tradición del pueblo judío. Entonces de esta manera las mujeres querían seguir con ese proceso, y mientras van caminando hacia el sepulcro, otros evangelistas dicen que estaban pensando y conversando a la vez también quién le iba a remover la piedra, pero no sabían lo que había ocurrido aquella noche. Según el otro escritor, que hubo un terremoto donde la piedra rodó y Jesucristo se levantó de entre los muertos. Ellas no sabían de ese acontecimiento tan importante. Entonces vemos en ese sentido cómo el hombre, a veces cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay esa esperanza de continuar, esa esperanza de recibir algo que se nos habló, quiere continuar con sus planes, quiere continuar con el plan humano, el plan personal. Porque ellas no están pensando en el Jesucristo resucitado, están pensando en atender el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, estaban continuando con esa mentalidad terrenal, humano, podemos decir, de que ya todo se acabó y nosotros vamos a completar ese proceso. Eso es lo que el hombre piensa muchas veces cuando ya no tenemos nada más que hacer, cuando la esperanza ya se ha agotado, se ha acabado, la fe ya no existe en nuestras vidas. Queremos continuar el proceso de ponerle punto y aparte a las cosas, pero a veces las promesas que Dios nos ha dado, no recordamos esas promesas, no vivimos en esas promesas. Pero por otro lado, nosotros podemos ver algo muy interesante en la vida de estas primeras mujeres que le siguieron a Jesús también. Yo diría, por otro lado, ¿dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los 11 discípulos de Jesús? Ya no estaban ahí, sino que estaban en algún lugar, en alguna casa. Estaban quizás, escondidos, porque uno no sabe, quizás lo están buscando, piensan que lo andan buscando. Pero las mujeres se atrevieron. Mira cuánto amaban esas mujeres. Lo podemos ver también desde esa perspectiva. Cuánto amaban las mujeres a Jesús. Como que ellas amaban a Jesús estando vivo y ahora estando muerto, siguen amando a Jesús de la misma manera. En otras palabras, amados hermanos, aplicando a nuestra realidad, no podemos amar a Jesús, no podemos amar a Dios cuando todo va bien. Sino tenemos que tener también ese espíritu de esas mujeres, de amar a Dios en cualquier situación. Jesús ha muerto, han crucificado a Jesús y lo han sepultado, todo se acabó, pero aún así esas mujeres van a atender el cuerpo de Jesús, se van a arriesgar, van a ir a la tumba y van a poder atender y poder cumplir con su ritual. Entonces también eso de alguna manera nos hace entender el amor que tenían esas mujeres hacia su maestro. También debemos de practicar lo mismo. No podemos nosotros solamente seguir a Jesús, adorar a Jesús, amar a Jesús cuando todo está bien, cuando el Maestro está con nosotros, cuando estamos experimentando sus bendiciones, cuando estamos de alguna manera teniendo contacto y tacto con Él directamente, cuando estamos viendo las cosas maravillosas que Dios está haciendo en nuestras vidas y alrededor, cuando Él hace la multiplicación de los panes, cuando Él camina sobre las aguas, cuando Él sana al enfermo, sino también debemos de amar cuando no escuchamos a Dios, cuando vemos que como que ¿dónde está Dios? Como que Dios se ha apartado de mí. Quizás era la sensación que tenían las mujeres, su maestro ha muerto, pero aún así van a atender su cuerpo. Pero también, como les decía, estaban siguiendo con ese ritual de que todo se había acabado, ya no había esperanza en la vida de esas mujeres, porque lo que es la resurrección era algo imposible en la mentalidad de los discípulos, era algo que nunca había ocurrido.
Usted me puede decir, pero Lázaro resucitó y otros más, sí, pero Jesús lo hizo. Pero ahora el que resucitaba, el que sanaba estaba muerto. Entonces, ¿quién podría resucitar al que resucitaba? No había otra forma, no había otra manera. Por lo tanto, lo que Jesús había dicho anteriormente, ellos de alguna manera no le creyeron a Jesús, porque en la mentalidad de ellos la resurrección iba a ocurrir en el postrer día, o sea, en los postreros tiempos, cuando ya el Mesías iba a reinar por los siglos de los siglos, iba a ocurrir la resurrección. Eso es lo que creían los fariseos, lo que creían también el pueblo judío en forma general, pero no una resurrección en el momento tan rápido en la vida de Jesús. No concebían eso. Por lo tanto, es difícil. Eso es lo que podemos nosotros ver en esta primera parte. Pero la Biblia sigue diciendo: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aquí hay algo muy interesante. Tenemos el problema de que a veces no leemos la Biblia detenidamente. A veces no preguntamos sobre lo que estamos leyendo. ¿Cuántas veces nosotros, usted y yo, hemos dicho que el cuerpo se va desgastando, que el cuerpo ya no sirve? Eso se queda en la tierra. Pero aquí dice que cuando llegaron, no vieron el cuerpo de Jesús. Si el cuerpo se hubiera quedado ahí en el sepulcro, solamente el espíritu hubiera salido. Pero ahora dice que no hallaron el cuerpo de Jesús. O sea que la resurrección es completa. La resurrección no solamente es del espíritu, sino también del cuerpo. No hallaron el cuerpo de Jesús. Dice el escritor, el investigador Lucas. Entonces, de esta manera, nosotros podemos pensar, analizar, reflexionar sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Tu resurrección no va a ser solamente tu espíritu, sino que también tu cuerpo va a resucitar, pero va a ser transformado, porque entraron al sepulcro y no hallaron el cuerpo de Jesús. Yo no sé cuántos me están comprendiendo en esta mañana. No hallaron el cuerpo de Jesús. O sea que la resurrección es hasta el cuerpo también que se va a resucitar, imagínense. O sea que si una persona muere, puede que, claro, que se va a podrir y todo, solamente se va a quedar los huesos, pero cuando Jesucristo venga, todo eso se va a unir de nuevo, la carne se va a formar de nuevo, pero bajo la transformación del poder de Dios, donde la gente nos van a poder ver así como me están viendo, pero de una forma diferente. Jesucristo fue la primera resurrección. Ellas no podían creer cómo que Jesucristo resucitó. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó? No podían entender. Claro que no. Nosotros tampoco podemos entender, porque ninguno de nosotros todavía no ha experimentado la resurrección. Sino hasta que Jesucristo venga por segunda vez, vamos a experimentar lo que Jesucristo experimentó. Por eso la Biblia le llama la primicia, o sea, la primera resurrección. Entonces, la resurrección nos da, amados hermanos, esa esperanza de que todo lo que se había acabado algún día se va a levantar según la voluntad de Dios, según la promesa de Dios. Las mujeres no pudieron poner especias aromáticas en el cuerpo inerte o muerto de Jesús. No pudieron cumplir su plan porque Jesucristo se adelantó, porque Jesucristo se había levantado de los muertos. La muerte no lo pudo retener porque Él es la vida, dice la Biblia. ¿Cómo la muerte puede retener al creador de la vida? Y la Biblia también dice que el último de nuestros enemigos va a ser la muerte. Y Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció el pecado, Jesucristo venció todo lo malo, y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Son buenas noticias que tenemos. Las mujeres estaban perplejas, dice la Biblia, no podían creer lo que estaban escuchando. A pesar de que no podían creer, pero sintieron esa alegría, ese gozo de que el Maestro había resucitado. En otras palabras, en su mente, en su corazón, existían esas emociones, diferentes emociones
de alegría, de perplejidad, no podían creer, pero a la vez disfrutaban de la noticia. Es una buena noticia de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es la noticia que todo creyente debe de transmitir al mundo de hoy, de que Jesucristo vive por los siglos de los siglos y Él ha triunfado sobre la muerte y sobre el pecado. Es la noticia que la iglesia de hoy tiene que proclamar al mundo entero. Eso es lo que nosotros podemos ver en este texto. Entonces, se tuvo que aparecer Dios a través de los ángeles para confirmar y darle certeza a lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido. Cosas que van más allá de nuestra mente, cosas que van más allá, manifestaciones, acontecimientos que vienen de Dios, que van más allá de nuestro entendimiento. Va a necesitar la intervención directa de Dios en nuestras vidas, porque solo nuestra fe, nuestra mente no puede entender lo que ocurrió en aquel sepulcro, sino que Dios nos tiene que ayudar para que nuestra fe, nuestro entendimiento, a través del Espíritu Santo, de alguna manera comprenda que Jesús vive por los siglos de los siglos. Usted y yo hemos tenido la bendición, la oportunidad de que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que nos convenza de que la historia que estamos escuchando en esta mañana es verdadera. Pero hay muchas personas todavía que no pueden creer, y al no creer, como estaba leyendo el día viernes el texto de Isaías capítulo 53, ¿quién puede creer o quién ha creído en nuestro anuncio? Porque la gente no puede entender las cosas maravillosas que ocurrieron hace 2000 años atrás, sino con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender que Cristo es real, que la resurrección es real. Usted y yo estamos viviendo ahora esa vida resucitada a través de Jesucristo. Sí, nuestro espíritu se ha revivido. Ahora caminamos bajo la voluntad de Dios, bajo los principios de Dios, porque antes estábamos muertos, hoy estamos vivos. Antes vivíamos para el pecado, hoy vivimos para Cristo. Estamos experimentando ya esa resurrección, pero hay mucha gente que todavía no cree en lo que ocurrió, no cree en lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Y tenemos que orar para que Cristo también intervenga y pueda de alguna manera convencer a la humanidad de todo lo que ha pasado, porque son buenas noticias. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La Biblia dice en otras partes de los evangelios que Jesús fue sepultado en una sepultura nueva. No había nadie. No es como acá en Panamá, ¿verdad? Ellos en la antigüedad usaban cuevas familiares donde se podían adentro sepultar a varias personas. Eran cuevas grandes. Y dice la Biblia que José de Arimatea, una persona adinerada, había comprado y hecho una tumba para su familia, pero todavía nadie estaba adentro. Jesús fue el primero. Pero aquí dice la Biblia, según los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si no había otro muerto en ese sepulcro. ¿A qué se refiere los ángeles? Claro, está hablando de una dimensión más allá. Está hablando del reino de la muerte. Está hablando de todas las personas que desde la antigüedad hasta el día de Jesús están sepultados. Está hablando en esa tumba cuántas personas alrededor del mundo están en ese reino de la muerte. Esa separación de la vida completamente. De eso está hablando. ¿Por qué usted busca? ¿Por qué ustedes buscan? ¿Por qué buscan a Jesús, al autor, al creador de la vida, dentro del reino de los muertos? Él no puede estar ahí porque Él es la vida y acaba de triunfar. Es una noticia demasiado importante, muy grande, lo que ellas escucharon por primera vez, y ha llegado a nosotros también, que el reino de la muerte no nos pertenece. A nosotros nos pertenece la vida en Jesús solamente. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Ellas estaban confundidas, y cuando las mujeres corren a donde estaban los discípulos, los 11 discípulos, porque Judas Iscariote ya se apartó y murió ahorcado, él solo se suicidó por lo que había hecho. Por eso la Biblia dice a los 11 apóstoles tampoco creyeron. Pero el ángel les decía,
Recuerden lo que Jesús le dijo estando en Galilea, que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Pero nadie le creía en las palabras de Jesús porque ellos estaban pensando en otra cosa. Y cuando llegan a donde están los discípulos, las mujeres, dice que tampoco los discípulos podían creer y dijeron lo siguiente, vamos a leer literalmente: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Claro, ¿cómo que alguien va a resucitar? Si nosotros vimos a Jesús morir, si vimos salir de su costado la última gota de sangre y vimos todo lo que le hicieron, es imposible que una persona así sea levantado de entre los muertos. Pero Dios estaba haciendo algo tremendo en el mundo espiritual. Déjeme decirle que esta noticia es muy importante. En medio de esa confusión de los discípulos, de lo que había ocurrido, puedo decirle que el mundo también está confundido. El mundo de hoy también está confundido. ¿Por qué? Porque ustedes ven, yo veo también, están celebrando la Semana Santa, otros dicen, bueno, vamos a comer carne pues. No, dice, no, solamente pescado. El mundo está confundido, piensa que comiendo solo pescado, bueno, van a celebrar y recordar y darle gloria a Dios. Otros dicen, bueno, vamos a emborracharnos porque estamos libres. El mundo está confundido. Pero déjeme decir en esta mañana que también las mujeres y los discípulos estaban confundidos. Usted y yo un día también estábamos confundidos. Pero qué bueno que Dios intervino y trajo buenas noticias. Sí, la llegada de una noticia, amados hermanos, para un mundo en confusión, es arreglar, es hacer entender, es poder mostrarle el camino correcto. Para el mundo de la muerte fue una buena noticia, una noticia también tremenda, porque había terminado el reino de la muerte y había empezado el reino de la vida. Para los religiosos y políticos de la época también, porque ya no era lo político terrenal o la política terrenal, ya no era solamente lo que ellos querían. Ahora Jesucristo había resucitado y Él era el único que tenía que ser adorado por todos los reyes de la tierra. Para los discípulos también fue una noticia grande, porque pasaron de su incredulidad, amados hermanos, a tener fe. Así es, porque también es una noticia importante para aquel que está perdido, porque ahora va a tener vida y salvación. Sí, entonces vemos que es una buena noticia no solamente para los discípulos, sino para los reyes, para los políticos, para los religiosos, para el mundo, para Satanás. Sí, es una noticia terrible, porque se acabó su reino también. Nosotros empezamos a través de Jesús un nuevo tiempo, un nuevo reino, sí, una nueva esperanza. El que estaba triste ya no puede estar triste. El que estaba confundido ahora entiende lo que está ocurriendo. El que solo confiaba en las cosas de este mundo, ahora su confianza está en Dios. Gloria sea el nombre del Señor, porque Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. El que estaba cabizbajo por los problemas, por las necesidades, ahora su esperanza, esa promesa, ha renacido nuevamente. Gloria sea el nombre del Señor. En esta mañana, amado amigo, amiga que me escuchas, quizás también andas confundido, confundida. No entiendes qué está pasando. Sabes que estamos en Semana Santa y por qué muchas personas van a la iglesia. Y bueno, y tú quizás has tomado una decisión de hacer otra cosa. Quizás estás confundido. ¿Qué hago en este tiempo? Quizás has tomado un tiempo libre nada más y no has reflexionado sobre eso porque no has comprendido. Pero déjeme decirle, lo que ocurrió hace más de 2000 años atrás también es una buena noticia para tu vida. Jesucristo resucitó de entre los muertos para salvarte, para sanarte, para liberarte de las cadenas, para darte una nueva vida, la vida eterna en Jesús, para que puedas experimentar con Él toda la gloria que Él merece, para experimentar con Él esa salvación, esa vida.